Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión hablaré sobre lo que son las componentes de un vector en el plano, así como el concepto de magnitud de un vector y diferentes maneras de representarlo. Eh, Utilizaré el software GeoGebra para hacer esta descripción. Eh, Normalmente un vector en el plano, para representarlo se usa un segmento de recta dirigido. En este caso tenemos un punto A y un punto B y podemos construir el vector que va desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Es posible, bueno, aquí en el software GeoGebra podemos dibujar, dado el punto A y el punto B, podemos representar al vector. En este caso el nombre del vector es U. Ahora bien, eh, este vector lo puedo poner con punto inicial en otro punto, por ejemplo aquí en el punto C. Este mismo vector lo puedo colocar en otra posición. Yo aquí puedo ver que estos vectores coinciden, el vector U y el vector B. Estamos hablando del mismo objeto. Y este es un detalle importante a considerar con los vectores. Cuando uno define un vector, ese vector lo podemos colocar en cualquier posición en el plano. Un vector puede estar colocado en cualquier posición en el plano, ¿sí? Al tener la misma magnitud y la misma dirección, estaremos hablando del mismo objeto vector. Estamos hablando del mismo objeto. En este caso, U y B podemos decir que es el mismo, ¿sí? Y algo que caracteriza a un vector, bueno, para definir un vector uno puede dar un punto inicial y un punto final, pero lo más importante que caracteriza a un vector son sus componentes. En este caso, diremos que este vector tiene componentes -2, 5. Son las componentes de este vector y no importa dónde coloquemos el vector, estas serán sus componentes, -2, 5. ¿Sí? Donde quiera que yo lo coloque, esas serán las componentes del vector. Ahora, ¿cómo podemos conceptualizar estas componentes? Si cambio, bueno, claramente, si yo cambio punto inicial y punto final, por ejemplo, ahí cambian las componentes del vector, ¿sí? Podemos ubicar el vector entonces en cualquier posición y al cambiar punto inicial y punto final, cambian las componentes. Pero una vez que tengo definidas estas componentes, entonces el vector puede estar ubicado en cualquier parte, ¿sí? Un vector podríamos considerarlo como un objeto libre. Bien, entonces, eh, ¿cómo podemos conceptualizar las componentes? ¿Qué son las componentes del vector? Eh, una manera de poder conceptualizar las componentes del vector, por ejemplo, la primera componente podemos considerarla como una proyección del vector en el eje X, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo suponer que el vector tiene tiene dos componentes. Bueno, el vector en el plano tiene dos componentes. La primera componente la puedo conceptualizar como una proyección en el plano, perdón, en el eje X. En este caso, la primera componente sería este -4. Una manera de considerar este -4 es que si yo me apoyo en el punto inicial del vector, en este punto inicial, eh, para esta -4 significaría, para llegar al punto final B a partir del punto inicial, yo debo avanzar 4 unidades a la izquierda del punto inicial. En este -4 lo puedo considerar de esta manera. Me muevo horizontalmente hacia la izquierda 4 unidades. La segunda componente 5, yo podría conceptualizar esa segunda componente como moverse ahora 5 unidades en dirección del eje Y positivo, 5 unidades, y de esta manera estaré alcanzando el punto final del vector.
Es decir, entonces, las componentes de un vector las podría yo conceptualizar como las proyecciones del vector en dirección de los ejes. La primera componente en dirección del eje X, la segunda componente en dirección del eje Y. ¿Sí? Solamente que en este caso estas proyecciones, digamos, son dirigidas. Si me da -4, aquí la primera componente significa del punto inicial del vector, es una manera de interpretarlo, me muevo 4 unidades a la izquierda, ¿sí? Luego, para llegar al punto final, me muevo 5 unidades hacia arriba. Esto lo podemos también considerar para este otro vector. Si yo pongo sus componentes, estoy en el punto C. Para llegar al punto final del vector, si las componentes son -4, 5, me muevo 1, 2, 3, 4 unidades a la izquierda y luego 5 unidades hacia arriba para llegar al punto final. Y no importa dónde yo coloque el vector, me movería 4 unidades a la izquierda del punto inicial y luego 5 unidades hacia arriba para llegar al punto final. Esto me estarían especificando las componentes. Cuando la primera componente es positiva, significa que del punto inicial me muevo en la dirección positiva del eje X en sentido horizontal para llegar al punto final y después me muevo, si la componente es positiva, me moveré hacia arriba en dirección hacia el eje Y positivo o bien hacia abajo. Esta es una manera de conceptualizar las componentes de un vector. Ahora bien, también puedo observar que el signo de las componentes lo podemos considerar con respecto, tomando en cuenta el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Por ejemplo, si el ángulo que forma el vector con el eje X positivo es un ángulo que varía de 0 a 90 grados, yo puedo ver que las componentes del vector van a ser siempre positivas. ¿Sí? Para llegar, por ejemplo, del punto inicial al punto final, en estos casos yo debo moverme hacia la derecha para llegar al punto final y luego en sentido horizontal y luego debo subir para llegar al punto final. Y no importa dónde yo tenga colocado el vector, ¿sí? No importa dónde esté colocado el vector, siempre que tenga esta orientación el vector, para llegar del punto inicial al punto final con movimientos horizontales y verticales, el movimiento horizontal tiene que ser a la derecha, sería componente positiva, y a partir de ahí, para llegar al punto final, tengo que moverme hacia arriba, componente positiva. Entonces, esto aplica, no importa en cualquier posición que se encuentre el vector. Siempre que tenga el ángulo formado entre el vector y el eje X varíe de 0 a 90 grados, tendremos esa situación. Bueno, puede ocurrir también que el vector forme un ángulo de 90 a... si el ángulo que forma el vector con el eje es de 90 a 180 grados, yo puedo ver que una de las componentes, la componente en este caso X es negativa. La componente en X es negativa en este caso. ¿Y por qué? Porque si yo parto del punto inicial con movimientos horizontales y verticales, para llegar al punto final tengo que moverme hacia la izquierda, primera componente negativa, y luego subir para llegar al punto. La segunda componente será positiva. Entonces, cuando el ángulo varía de 90 a 180 grados, tendremos primera componente negativa y segunda componente positiva. Pero puede ocurrir también que tengamos un vector que si el ángulo varía
de 180 grados a 270 grados, tendremos que ambas componentes son negativas. ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, para poder llegar a partir del punto inicial hacia el punto final en movimientos horizontales y verticales, debo moverme unidades hacia la izquierda, en este caso menos 4 unidades, así como lo tenemos, 4 unidades hacia la izquierda del punto inicial en sentido horizontal, y luego para llegar al punto final, 2 unidades hacia abajo, ¿sí? Y bueno, en este caso, entonces, cuando el ángulo varía de 180 a 270, ambas componentes son negativas. Y cuando tenemos que el ángulo varía de 270 grados a 360 grados, o sea, cuando tenemos este tipo de configuración, encontraremos que la primera componente es positiva y la segunda será negativa. Y efectivamente, en esta situación, para llegar del punto inicial al punto final del vector, entonces en sentido horizontal me tengo que mover hacia la derecha, componente positiva, y luego en sentido vertical debo bajar para llegar al punto final del vector. Entonces, primera componente positiva, segunda componente negativa. Bien, entonces esto también podemos tener el caso de que punto inicial y punto final estén en la misma recta. Cuando esto pasa, el ángulo cero, para un ángulo cero tendremos, si el ángulo es cero, la primera componente es positiva y la segunda es negativa. Aquí del punto inicial para llegar al punto final me tengo que mover hacia la derecha. Si el ángulo es de 180 grados, para llegar, quiere decir el punto inicial y el punto final están sobre la misma recta, entonces para llegar del punto inicial al punto final me tengo que mover hacia la izquierda, componente negativa. Si el vector es vertical, en este caso la primera componente es cero, perdón. Si el ángulo es de 270 grados, para llegar del punto inicial al punto final tengo que descender, entonces segunda componente sería negativa. Y puede ocurrir esto si el ángulo es 90 grados, entonces tendríamos que la primera componente igualmente sería cero, solamente tengo que moverme para ir del punto inicial al punto final, me tengo que mover en el sentido positivo, hacia arriba, ¿sí? Y no importa dónde se coloque el vector. Siempre estaremos que para llegar del punto inicial al punto final, en este caso cuando es vertical, el único movimiento que hay que hacerlo es en el sentido vertical, en el sentido horizontal, ¿no? Entonces la primera componente es cero y la segunda componente sería positiva. Bien, entonces esta es la idea de las componentes de un vector, ¿sí? Esa es la idea que podríamos establecer con respecto a las componentes de un vector. Quiere decir que lo más importante para que un vector esté perfectamente definido son sus componentes, ¿sí? Y para escribir ese vector, bueno, aquí ya he usado la notación, es común usar esto. En los libros de cálculo vectorial normalmente se usa estos símbolos para... se evita el uso de paréntesis para no confundir con los puntos, ¿sí? Pero en los libros de álgebra lineal es común para los vectores usar paréntesis. También se puede manejar la representación de un vector en forma matricial, como una matriz que tiene una sola columna. Este primer elemento sería la primera componente, este otro elemento sería la segunda componente del vector. Entonces, se puede utilizar esta notación para representar un vector. Y cuando se maneja esta notación, únicamente se especifican las componentes del vector y ya.
no se necesita precisar cuál es el punto inicial y el punto final. Y si en un problema observo esta anotación, yo puedo pensar, o sea, tengo esta anotación, yo puedo pensar que el vector está en cualquier parte. Por sencillez, se puede suponer que el punto inicial del vector es el origen de coordenadas, ¿sí? Cuando esto ocurre, puedo suponer que el punto inicial es el origen de coordenadas. Y en este caso se puede ver que las coordenadas del punto final corresponden precisamente, o sea, las coordenadas del punto final son las componentes del vector. Aquí en este caso la primera componente es -2, la segunda componente es 3. Decimos también que este vector sería el vector de posición de este punto D, ¿sí? Un vector de posición es un vector que parte del origen de coordenadas hacia un punto. Cuando un vector cualquiera yo lo pongo con punto inicial en el origen de coordenadas, entonces las coordenadas del punto final serán precisamente las componentes. Y diremos en este caso que el vector es el vector de posición de este punto, el punto cuyas coordenadas son las componentes del vector, ¿sí? Pero de manera general, un vector lo podemos ubicar en cualquier parte. Lo que define al vector, lo que caracteriza al vector son sus componentes. Bien, entonces, ¿y ahora cómo calculamos las componentes de un vector? Bueno, para calcular las componentes de un vector podemos ver aquí, y esto lo podemos ver fácilmente de geometría. Por ejemplo, aquí, si tengo este vector, el vector tiene punto inicial. Si de manera general, si las coordenadas del punto inicial del vector son x1 y y1 y del punto final son x2 y y2, sus componentes se obtienen restando. A las coordenadas del punto final le quitamos las coordenadas del punto inicial. Entonces, de manera general, si el punto inicial tiene coordenadas x1 y y1 y el punto final x2 y y2, entonces x2 menos x1 sería la primera componente del vector. Y2 menos y1 sería segunda componente del vector. Si el vector es u, la primera componente la podemos nombrar como u subíndice 1, la segunda componente como u subíndice 2. En algunos libros también se maneja u subíndice x y u subíndice y para las componentes del vector. U subíndice x sería la primera componente, la que tiene que ver con respecto al eje x. U subíndice y, la segunda componente que tiene que ver con el eje y. Bueno, entonces el vector lo podemos escribir así, este par de números, par ordenado de números con esta notación, o bien así en forma de un matricial. Y en este caso particular, para hallar si las coordenadas son 2, 2 del punto inicial y del punto final menos 2, 5, entonces para hallar las componentes restamos menos 2 menos, en este caso menos 2 me da menos 4, 5 menos 2 me da 3, ¿sí? Puede suceder así, si el vector lo tengo de esta manera, aquí ya cambiaron las coordenadas del vector, del punto inicial y punto final, para hallar sus componentes. Entonces hacemos la resta a las coordenadas del punto final, se le quitan las coordenadas del punto inicial, aquí tenemos, y tenemos el vector que resulta de hacer las operaciones respectivas. Es solamente hacer estas simples restas, cuidando los signos, haciendo correctamente. Aquí, por ejemplo, menos 2 menos menos 1 es más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Sería la primera componente del vector. La segunda componente es y2 menos y1. 5 menos 1 me da 4. Y 5 menos 1 es 4, sería la segunda componente. ¿Qué significa este menos 1? Que para llegar del punto A al punto B, me muevo horizontalmente una unidad a la izquierda y luego subo 4 unidades para llegar al punto. Bien, esa es la manera en que uno puede
calcular las componentes. A las coordenadas del punto final le quito las coordenadas del punto inicial y ya. Bien, hay otra manera de representar los vectores que tiene que ver con los vectores unitarios I, J, I y J en este caso. Se considera un vector unitario, son vectores de magnitud 1 y son vectores de magnitud 1 en dirección positiva de los ejes. Por ejemplo, el vector unitario I es un vector que va en la dirección del eje X. El vector unitario J es un vector que va en dirección del eje positivo Y. De manera que, por ejemplo, yo puedo representar este vector, por ejemplo, 2, 4, yo lo podría escribir como el vector 2i más 4j. Este es el vector i. Cuando un vector se multiplica por un escalar, decir en este caso 2i, decir en este caso 2i sería este vector lo multiplico por 2, 2i. Ese vector ahora lo pongo con punto inicial en a, quedaría de esta manera. El vector j, perdón, aquí el vector i lo multiplico por 2. Sí, 2i. Luego, si al vector j lo multiplico por 4, se hace un vector de magnitud 4 en la, dirección del eje y. Ese vector, si lo pongo con punto inicial en el punto final del vector 2i, entonces yo puedo ver que el vector u, este vector u, precisamente este vector u, entonces lo puedo escribir de esta manera. Decimos, esta es otra manera de escribir los vectores, como combinación lineal, en este caso del vector i y del vector j, ¿sí? Entonces el vector lo puedo representar así, lo puedo representar así, y también puedo usar este tipo de representación, ¿sí? Puede ocurrir que el vector lo tenga yo de esta manera. Entonces, aquí el punto inicial es 2, 2, el punto final es menos 2, 5. Las componentes del vector son menos 4, 3. Si yo resto primera coordenada, menos 2 me da menos 4. Segunda coordenada, si las resto 5 menos 2 me da 3. Son las componentes del vector. En términos de i y j, el vector i, si yo lo multiplico por menos 4, el vector i por menos 4 me genera este vector, ¿sí? Un vector en la dirección del eje X, pero negativo. Está multiplicado por menos 4. Este vector, si lo multiplico por un número negativo, cambia el sentido del vector. Entonces, este vector sería el vector menos 4i. Luego, al vector j lo multiplico por 3, sería 3j. Aquí, usándolo de esta manera, es para decir, para llegar del punto inicial del vector al punto final en movimientos horizontales, usando los vectores unitarios i y j, me especifica claramente la dirección. Multiplicando la componente por i, pues me dice, muévete, en este caso 4 unidades a la izquierda, aquí llegaste, luego 3 unidades en dirección. El multiplicarlo por los vectores unitarios me especifica claramente el movimiento que debo realizar partiendo del punto inicial al punto final del vector, ¿sí? Y no importa dónde coloquemos el punto inicial. Por ejemplo, aquí, el vector, las componentes del vector son menos 6, menos 4. ¿De dónde sale? Resto menos 3 me da menos 6. 1 menos 5 me da menos 4. ¿Sí? Usando los vectores i y j, multiplicando el vector i por la primera componente menos 6. Entonces me diría, para ir del punto A al punto B, entonces me muevo en esta dirección, ¿sí? Dada por este vector, tomando en cuenta el vector i. Entonces aquí me da claramente, este vector me indica hacia dónde moverme. Luego, multiplicando 4 menos 4 por j, el vector cambia, en este caso, como estoy multiplicando por un número negativo, cambia el sentido, y en este caso me diría bajar 4 unidades para llegar al vector b. Entonces, el vector también lo podemos representar de esta manera,
menos 6i, aquí menos 4j. Más por menos sería menos 4j. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera de representar los vectores como combinaciones de los vectores i y j. Bien, y otro concepto más que podemos relacionar con un vector es el concepto que tiene que ver con la magnitud de un vector. Como quiera que se encuentre un vector, siempre vamos a poder construir un triángulo rectángulo en el que podemos involucrar los catetos. Aunque aquí sean negativos, digamos, gráficamente puedo decir la primera componente tiene que ver con este cateto de este triángulo, la segunda componente tiene que ver con esto, y la magnitud del vector tendría que ver con la magnitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la magnitud del vector. Tomamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Aplicando teorema de Pitágoras, de esa manera nosotros podemos conocer la magnitud del vector. ¿Sí? Y no importa cómo tengamos el vector, no importa cómo esté el vector, siempre vamos a poder hacer esta configuración con las componentes, esta configuración en la que interviene un triángulo rectángulo. Entonces de ahí que cualquiera sea la configuración, el punto inicial y el punto final, la magnitud del vector podemos aplicar siempre Pitágoras y ver que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener en cuenta ese triángulo rectángulo, y para calcular la magnitud, que equivale a hallar la longitud de este vector y corresponde a la hipotenusa del triángulo, por eso podemos aplicar esta fórmula. Bien, con esto hago esta descripción así bastante general de lo que son las componentes de un vector y las maneras de escribir el vector y la magnitud del vector.